Si solo conoces Venezuela por los titulares, te pierdes su sinfonía en un país que insiste en hablar con agua, con roca, y con manos que trabajan la tierra. Aquí, los mapas guardan grietas donde nacen ríos milenarios. Los nombres indígenas aún cantan geografías enteras. Y la luz nocturna dibuja un teatro eléctrico sobre un lago. Ven con nosotros, vamos a mirar más allá del rojo y del número, a escuchar tonalidades que no caben en una noticia breve, y a dejar que la sorpresa sea la guía. En Caracas, en las plazas y en las calles, la primera verdad aparece en las voces. Una vecina del barrio que guarda recetas de arepa y de membrillo, te ofrecerá una taza de café y una conversación como si te conociera de toda la vida. Un músico en el Hatillo afina una bandola antes de una noche de joropo. En una cantina de Colonia Tovar, se ríe una familia que preserva canciones en alemán y en español. Son gestos pequeños, detalles cotidianos que se niegan a desaparecer, hospitalidad que es trama y costumbre, idiomas que conviven como capas sonoras. Si te fijas, verás manos que muelen, manos que pescan, manos que cuentan historias al ritmo de una guitarra. Si quieres seguir viendo estos rincones y escuchar esas voces, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Desde ese calor humano, nos adentramos en el agua que escribe el país. En el Parque Nacional Canaima, el agua dibuja laberintos de humedales y caídas infinitas. Los esteros forman espejos color té o esmeralda, según la estación. Y detrás de cada curva, hay una cascada que parece nacer de la niebla. Allí habita una gente que nombra cada salto y cada poza. La toponimia Pemón no es descripción, es memoria. Una tarde, una mujer Pemón recoge agua en una vasija de barro y cuenta cómo las lluvias marcan los tiempos de siembra y de caza. Esa precisión de vida es la traducción exacta de un paisaje que no se presta a lecturas apresuradas. En lo alto de esa geografía aparece Salto Ángel Uquerepacupay-Meru, quedando desde 979 metros, como una cinta de plata rota por la roca. Desde la cima de la meseta hasta la garganta, donde se pulveriza el agua. El salto es una lección de escala a la pequeñez del oído humano, frente a la música de una caída que no termina. Los Pemón tienen relatos que envuelven la piedra y el agua. Para ellos, la cascada no es solo espectáculo, es presencia. Imagina subir en Curiara por el río, la corriente empujando la embarcación, la bruma volando en microgotas que revierten tu referencia del mundo Nai. La naturaleza impone su ritmo, y te enseña a esperar. El río Churún es una lección de paciencia y de paisaje en movimiento. Viajar en Curiara por sus aguas es aceptar que la distancia se mide en sonidos, en el ros de la madera, el chasquido de las palmas, el arrullo de aves que no se dejan apresar por la mirada. Un joven guía local, que aprendió a leer corrientes y lunares en la piel del río, cuenta que cada estación cambia la cartografía en un banco de arena. Aparece, una senda se pierde, una laguna se forma. El trayecto, en su lentitud, es una forma de alfabetización. Aprendes que la tierra habla en silencios, y que la historia se acumula en orillas donde crecen manglares o guaduales. Si cruzas al norte, los arrecifes te esperan en los roques. Un archipiélago que parece haber sido tallado por la paciencia del mar. Cayo de Agua abre un cuadro de coral y cielo tan nítido que las sombras de las nubes parecen flotar sobre aguas turquesas. Las tardes allí son una lección de fragilidad. El coral, organismo complejo y antiguo, alberga un mundo de colores, peces y placas de vida que responden a temperaturas y corrientes. Por la noche, en noches claras y sin luna, el mar se prende con bioluminiscencia. A una raya que cruza la superficie, deja tras de sí una estela luminosa, como si el océano recordara estrellas que se niegan a caer. Un pescador que vive en una cabaña baja habla del temor respetuoso que todos sienten por ese azul. No es propiedad, es compañía. Un poco más al oeste, en los cayos de Moracoy, los manglares hacen de frontera flexible entre tierra y mar. Entre raíces y canales, las aves encuentran sus posaderos flamencos, que buscan alimento con una paciencia escultórica. Garzas que observan como alfileres blancos. Allí, una comunidad de pescadores se organiza en torno a mareas y vientos, y su conocimiento de los atajos entre ciénagas es una cartografía secreta. La pesca sostenible, el cuidado de las nurseries marinas y la transmisión de técnicas ancestrales son prácticas que conectan a la gente con la fragilidad de esos ecosistemas. En los Andes,
Colonia Tovar es un enclave que parece un fragmento trasladado de otra orilla del tiempo. Queos ordenadas, balcones de madera y panaderías que preparan panes con recetas traídas por inmigrantes europeos conservan una identidad híbrida. Entre flores y mercados, una artesana recuerda cómo su abuela preparaba conservas mientras enseñaba a los nietos refranes en 2 idiomas. Es un ejemplo de cómo la identidad se cose de trozos. No es contradictoria, es compleja. Los llanos son otra escuela de estaciones. Un paisaje que en un momento es espejo, y en otro, un páramo de pastos dorados en las inundaciones transforman planicies en reflectores enormes, donde el cielo cae y se vuelve agua. En la estación seca, capibaras se reúnen en las orillas, garzas, anacondas y un sinfín de aves hacen de esta llanura un teatro de interacciones. Un vaquero, con sombrero gastado y voz queda, cuenta cómo la gente aprende a leer las lluvias en el color del pasto y en el vuelo de las palomas. Su vida está tejida con ciclos que no responden al calendario urbano. En las alturas, el páramo ofrece un paisaje casi de otro planeta. Frailejones, como esculturas vegetales, guardan el agua. Su tejido canaliza la humedad y sostiene nacientes que bajarán a alimentar ríos de valle abajo. El aire es más fino, y cada gesto se vuelve medida. Una campesina que cuida las cabras te dirá que allí la lluvia cae, como una canción lenta, que empapa todo sin escándalo. El páramo es laboratorio de regulación hídrica y memoria del agua que, por gravedad, alimenta tierras y ciudades. Bajo la superficie terrestre, la cueva del guácharo guarda un coro vozarrón. Los guácharos, aves nocturnas que buscan fruta, anidan en columnas de estalactitas y estalagmitas. Su presencia es un concierto oscuro que resuena en cámaras secretas. Un espeleólogo local, con linterna en mano, habla de la reverberación que acompaña cada paso y de la sensación de entrar en una biblioteca fósil a los excrementos. La guano, cuentan historias de alimento y de refugio que se han repetido por generaciones. Los tepiuais, esos mesetas abruptas como mesas gigantes, son vestigios de tiempos precámbricos. El cerro Roraima, con sus casi 2.81 metros de altitud, es una cima lunar. En sus espejos de roca, pozas de aguas claras y formas extrañas han inspirado a escritores y exploradores. Arthur Conan Doyle describió una isla suspendida en el cielo. Hoy los viajeros que ascienden hablan de jardines microbianos, de plantas que solo viven allí, y de la sensación de encontrarse en una cumbre, fuera de la matriz del resto del mundo. Un guía indígena recuerda los mitos que hablan de espíritus y de orígenes. El tepiui es altar, mapa y mito a la vez. El lago de Maracaibo es más que una superficie, es una cuenca de memoria económica y de paisaje híbrido. Las orillas han visto desde canoas hasta plataformas que extraen recursos. El brillo de las aguas a veces se cruza con torres y embarcaciones. Un pescador histórico de la región cuenta que su familia ha vivido del lago desde antes de los grandes descubrimientos, y que cada cofradía, cada tognu, yihejes, forma parte de una historia larga, que no se escribe en titulares. Entre esteros y manglares las ciudades se miran con ambivalencia en belleza, y cambio conviven. A la sombra de esta convivencia aparece el relámpago del Catatumbo, un fenómeno nocturno que parece un sello eléctrico sobre la cuenca del Maracaibo. No es un trueno ocasional por temporadas. La actividad eléctrica se vuelve tan intensa, que el cielo se convierte en una galería de chispas y líneas que se rearman una y otra vez. En las veredas cercanas, la población tiene relatos que mezclan ciencia y mito. Algunos hablan de espíritus que llaman la lluvia, otros explican la geografía de vientos que convergen allí y alimentan la tormenta. La experiencia de verlo es sentir la electricidad del planeta en movimiento. El río Caroní, la gigantesca presa del Gurí, presentan otra lección en belleza, alterada por obras humanas. Las aguas del Caroní llevan un brillo amazónico y desembocan en paisajes que hoy están marcados por embalses inmensos. En las islas que emergen, algunas llamadas islas de hueso, por sus restos de árboles, viven comunidades que han rearmado su vida alrededor de los nuevos contornos. Un maestro de escuela que creció en una orilla, relata cómo la creación del embalse modificó rutas, cultivos y cuentos. No buscamos juzgar, mostramos la complejidad, la ingeniería resolvió necesidades, y a la vez, reconfiguró ecosistemas y memorias. En la costa occidental, Coro ofrece un patrimonio de barro y viento en su arquitectura de adobe,
es un registro de técnicas y saberes que desafían la erosión. Caminando por sus calles se siente la textura de la tierra secándose al sol. Un artesano de Texas muestra cómo las manos siguen con el mismo gesto de siglos para dar forma a una cubierta que resista. Coro es memoria construida que exige cuidado. Cuau es una aldea en la costa norte, donde el cacao no es solo producto, es identidad. Las mujeres de Cuau, preservadoras de técnicas de fermentación y secado, conocen la diferencia entre sabores por lote, como otros conocen el rostro de un vecino. Una productora te cuenta el ritual del cacao, la recolección, la fermentación en cajas de madera, el secado al sol. Ese cacao se reconoce en degustaciones como uno, con notas específicas. No es solo sabor, es un territorio concentrado en la boca. Los médanos de Coro parecen un mar de arena que avanza con el viento. Las dunas móviles forman arcos, crestas y valles efímeros que cambian con cada temporada. Para quienes pasan por allí, la experiencia es física. El viento golpea la piel. La arena es una lija fina que borra los contornos. Un joven fotógrafo comparte que la luz en las médanos es tan cruda que obliga a ver los colores con honestidad. Sombras, negras, amarillos pálidos, un cielo que al mediodía queda desnudo. En la isla de Margarita y en la ensenada de Chicherivich, las playas forman archipiélagos de usos múltiples en posibilidades para la navegación, para la pesca artesanal y para historias de generaciones. Un pescador de Chicherivich cuenta cómo los vientos y las corrientes dictan la vida en donde lanzar las redes, cuando volver a tierra. Allí, la economía se entreteje con la lógica del mar. Las plazas se llenan de relatos de mareas y de encuentros con tortugas marinas que vuelven a las playas para poner sus nidos. Una escena que conecta generaciones. A lo largo del litoral, en islas pequeñas y en playas grandes, la observación más reveladora es la coexistencia nu, una comunidad que bebe del mar y que, al mismo tiempo, intenta proteger los lugares donde las tortugas anidan. En las noches de primavera, la vigilancia comunitaria y las patrullas voluntarias se convierten en actos de conservación que hablan de una ética local. Si juntamos las piezas más espectaculares, la caída aérea del Salto Ángel, el misterio lunar de Roraima, la sinfonía eléctrica del Catatumbo, obtenemos un clímax que no es drama sin medida, sino asombro en escala cósmica. Imagina la noche donde, desde un mirador, ves la cortina del Salto Ángel iluminada por la luna. Más lejos, en el horizonte, Roraima perfila su silueta como un altar. En las cercanías del lago, el relámpago del Catatumbo traza una caligrafía luminosa. Es un tríptico donde la geología, el agua y la atmósfera se ofrecen en conjunto. No es espectáculo turístico, es una lección de habitabilidad, como la tierra, en su paciencia, compone paisajes que cortan el aliento. En todas estas escenas, reaparece un hilo, la belleza que resiste. No es una belleza ajena a problemas, ni a transformaciones. Es la belleza que se rehace en manos que siguen tejiendo la cotidianeidad. Las mujeres de Chuao que mantienen prácticas de cacao, los guías Pemón que conservan nombres sagrados, los pescadores que vigilan playas para proteger tortugas, los artesanos que moldean adobe, cada uno es un guardián de una porción de esa belleza oculta. Su trabajo no es épica, es persistencia. Y esa persistencia nos enseña a mirar con cuidado. Hay también fragilidad en corales que blanquean ante cambios de temperatura, manglers amenazados por cambios en la cuenca, humedales que sienten el paso de nuevas infraestructuras. Estas no son excusas para desánimo, son invitaciones para el interés informado y el respeto. Ver con atención implica entender que cada ecosistema tiene sus ritmos y límites, y que la presencia humana puede ser gesto de conservación o de herida. En muchos lugares, las respuestas surgen desde abajo, en iniciativas comunitarias de restauración de manglares, redes locales que promueven la pesca responsable, proyectos de educación ambiental que enseñan a jóvenes a leer su paisaje. Recuerda que mirar Venezuela es, en buena medida, escuchar a quienes habitan los márgenes de ríos y playas, a quienes nombran montañas en lenguas que llevan siglos, a quienes cultivan cacao, como quien custodia un linaje. En cada microhistoria hay una lección. A los nombres importan, las prácticas importan, la percepción importa. Cuando una comunidad insiste en llamar a una cascada por su nombre tradicional,
está reclamando continuidad. Cuando un niño aprende a guiar una curiara, está heredando mapas invisibles. Cerrar este recorrido no es aplastar la experiencia en una frase. Es invitar a prolongarla. Lo que te llevas de este viaje no cabe en un titular lo guardas en la memoria de un sonido, en la sensación de una roca caliente al sol, en el sabor de un cacao trabajado con paciencia. Si alguna vez decides viajar, hazlo con lentitud y respeto. Pregunta, escucha, aprende los nombres locales y acompaña prácticas que la comunidad valore. La belleza oculta de Venezuela exige tiempo y atención. No es una postal, es un compromiso de mirada. Si te gustó este paseo por paisajes y relatos que no aparecen en las noticias, suscríbete. Comparte este video con alguien que quiera ver otra cara del continente y explora la playlist sobre viajes por América del Sur. Más rincones que esperan ser escuchados. Al despedirnos, queda la imagen de una nación hecha de capas agua, que baja en cascadas ancestrales, páramos que guardan agua, como memorias vivas, islas que laten con la vida del coral, montañas planas que cuentan historias prehistóricas, ríos que siguen rutas aprendidas por generaciones. Todo eso convive con las ciudades y con los proyectos humanos, en una tensión que no se reduce a lectura única. Si prestamos atención, la geografía habla y la cultura responde. La belleza no es un maquillaje, es un tejido de tiempo profundo. Venezuela no se deja encerrar en un solo relato. Sus paisajes nos recuerdan que la humanidad es parte de una conversación más amplia, con el agua, con la roca, con la atmósfera y con los antepasados que dieron nombres a los cerros y a las cascadas. Queda una invitación. Continúa mirando, continúa escuchando y acompáñanos en el próximo viaje. Suscríbete y sigue la playlist para descubrir más países contados desde la sorpresa y el respeto.